buenas noches. Les pido por favor nos pongamos de pie para dar un minuto de silencio o de oración en silencio o de reflexión por la muerte de nuestro consocio, de nuestro expresidente y consocio, don Federico Munguía Cárdenas, un ejemplo de lo que debe ser un líder social, desarrollo del sur de Jalisco en el aspecto político, cuando los políticos no cobraban por ser presidentes municipales, desarrollo de todo tipo, social, económico y hasta deportivo. Por favor, guardemos un minuto de silencio o de oración, como decían ustedes, en su memoria. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Damos inicio a la parte académica de la Sociedad de Geografía y Estadística este 30 de marzo de 2017 con la presentación del libro Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil, de la autoría de nuestro invitado, el doctor Horacio Padilla Muñoz, presentado por nuestro expresidente, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Muy buenas noches tengan todos ustedes, me da mucho gusto verlos aquí, saludarlos y sobre todo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí junto a dos grandes personajes de la historia del desarrollo de Jalisco, el doctor Horacio Padilla y el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, quienes nos acompañan en este presidium, igualmente la presencia del doctor Silviano Hernández González y bueno, en este caso yo estoy como prosecretaria debido a que el licenciado Gorgonio no pudo estar presente. A continuación, la orden del día será la siguiente. Tendremos la participación del presentador, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, y posteriormente escucharemos la voz del doctor Horacio Padilla Muñoz. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Horacio Padilla Muñoz la oportunidad que me ha dado de presentar este libro. Durante años y años yo he sentido una profunda admiración y respeto por el doctor, porque es mucho más de lo que ustedes pudieran pensar en cuanto a que se presenta su currículum aquí como médico cirujano y partero. El doctor Horacio es todo lo más que se puedan imaginar. Por eso agradezco muchísimo la oportunidad de que sea yo el que esta noche presenta este libro. Comienzo. Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil. Con este título tan austero del libro que ahora les presento, nos sorprende ahora el doctor Horacio Padilla Muñoz. Tal pareciera que se trata de una más de las biografías del famoso fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde y Barriga, quien se desempeñó como obispo de Guadalajara de 1771 a 1792, año de su fallecimiento en estas tierras de lo que entonces fuera la Nueva Galicia. Sin embargo, no es así, porque lo que pareciera por su título un texto biográfico en torno a una imagen pictórica es en verdad un acervo de conocimientos que se exponen teniendo como punto central a una figura histórica de nuestra tierra, la de Fray Antonio Alcalde y Barriga, plasmada en un mural, a quien en ese texto se nos describe en su entorno social y geográfico y aún más allá, en el entorno histórico de su tiempo y también en el resultado trascendente de las obras de Alcalde. De manera tal que el doctor Horacio Padilla Muñoz, con este libro, nos da una lección de erudición muy propia de él y de los hombres de su tiempo, humanistas, científicos, no solo meros profesionistas, sino profesionales, una generación de hombres cultos de quienes mucho tienen que aprender las generaciones actuales, que tal vez sean más avispadas, pero que carecen de conocimientos a la manera de los llamados hombres del Renacimiento, tal y como lo es y nos lo demuestra el doctor Horacio Padilla Muñoz en este texto bajo el título de Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil.
Porque en este libro, Horacio Padilla Muñoz despliega no solo un cúmulo de conocimientos, sino también una sensibilidad artística, humanística y de crítica que me lleva a solicitar que este texto sea uno de aquellos de análisis obligatorio para los estudiantes de historia, de arte, de ciencias y de humanidades. Porque en este texto, con una capacidad didáctica, producto no solamente de su natural inteligencia, sino también de su experiencia docente, de una manera fácil, entendible, con una prosa clara y sencilla y, podemos decir, generosa, Horacio Padilla Muñoz nos da una lección acerca de un personaje y de sus obras en su tiempo, en la trascendencia de esas obras en el tiempo y en el espacio. También nos la da respecto de los sujetos, de los personajes y de las instituciones en tiempos del obispo alcalde, e igualmente nos la da acerca de la naturaleza de la especie humana en su atemporalidad. De manera que bajo ese sencillo título, Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil, tenemos una joya de erudición como las que más, entendible para cualquiera, porque las exposiciones temáticas que hace el doctor Horacio Padilla Muñoz son claras y completas, algo tan difícil de lograr en cualquier texto, puesto que lo común es la retórica y la redundancia que producen solamente el tedio y la falta de interés del lector común, y además espantan a aquellos que ni siquiera tienen por afán la lectura. Debo decirles que leí de corrido el libro y todavía estoy sorprendido de todo lo que ofrece. La claridad con que está escrito, la facilidad y la forma tan didáctica con la que están expresados y explicados todos los temas tratados. El libro debe leerse por el mero placer de leer, pero también para incrementar nuestros conocimientos sobre un personaje, el obispo alcalde Ibarriga, sobre sus obras y la trascendencia de estas, sobre los personajes contemporáneos de él, sobre personajes ligados a él o a sus obras, sobre 3 jurisdicciones geográficas, sobre instituciones y sobre la naturaleza humana. Gracias al doctor Horacio Padilla Muñoz, por darnos la oportunidad de tener esta obra en nuestras manos, y gracias también por poder atisbar a través de ella a los conocimientos y a la sensibilidad de Horacio Padilla Muñoz, más allá de su mera profesión de médico cirujano partero, según se dice de él en el texto que presento. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes, honorables miembros del presidio. El licenciado Jiménez Vizcarra es director y motor muy importante de este grupo cultural. Al licenciado Silviano, que siendo alteño y la tierra colorada, como le dicen a Tepa, es un entusiasta también, estimulador de lo que es sobre todo la cultura, no tanto la ciencia. Me siento muy contento por muchas razones. En primer lugar, por ver gente que tenía mucho tiempo que no veía. Ver al arquitecto Cepeda y su señora, ver a la maestra Rasura de Ruiz Sánchez, ver a mis gentes allá atrás, a Renato y a tanta gente que tenía tiempo que no veía. De modo que eso me estimula y me siento también muy agradecido con la vida por darme la oportunidad de verlos. Este es un trabajo que yo considero limitado. Sin embargo, es una constancia de algo que en alguna forma accidental se dio para hacerse. Platicaré un poquito sobre la geografía propia del Hospital de Belén. Si podemos poner las siguientes diapositivas. Este retrato es un retrato que mandó Fray Antonio Alcalde a su tierra, Cigales, y que todavía existe en la sacristía de la misma ciudad. Como ven en la parte superior, 1704 a 1792, en Cigales, que en lugar de una historia de un mural debería llamarse Un hombre, un tiempo y una vida. La que sigue. Esta es la que quería. Este es el mapa, se puede considerar, que en la época de Fray Antonio Alcalde se hizo, viendo en la parte inferior lo que es actualmente el Templo de Belén, y en la parte central, que es el B, es el repartidor del hospital en forma panóptica, o sea que
poniéndose en el centro se pueden vigilar todas las vías con el control de los enfermos. Nuestro mural, pintado sabiamente y genialmente por nuestro pintor, el señor Gustavo Peralta, que está aquí con nosotros, está localizado en la parte que dice P, es la parte nororiental del hospital. Aquí durante muchos años, cuando todavía el maestro Amado Ruiz Sánchez era subdirector del hospital y se empezaba a formar la sociedad de médicos y residentes, en ese tiempo ahí era nuestro lugar de comer, era nuestro comedor, y un poquito atrás estaba realmente la cocina. Entonces se escogió este lugar para que se investigara qué había, porque se veía muy sucio. Lo utilizaban para guardar documentos ya inservibles, y se ordenó o se solicitó el apoyo de un arquitecto, el cual vio y consideró que era importante hacer una restauración sin modificar la estructura básica de esta mapa, firmado por Narciso Codina, que fue jefe de ingenieros en la época de Fray Antonio Alcalde. Entonces, el área P, que también le llamaron un tiempo locutorio o lugar donde se hablaba, era el lugar donde los monjes betlemitas asistían a platicar después de la comida sobre sus problemas o proyectos a trabajar. Hay que recordar que los monjes betlemitas estuvieron en el Hospital de Belén desde 1790 hasta 1810 más o menos. Entonces este arquitecto, con una cuadrilla de albañiles, empezó a limpiar muros, techos y paredes, y encontró algo curioso. Encontró 2 arcos de cantera, uno que servía de entrada y otro que estaba posterior, 5 metros, 10 metros atrás. Pero en la parte superior había una cúpula, y arriba de la cúpula estaba una tabla. Quitaron la tabla y encontraron ahí una especie de cementerio de palomos y lleno de suciedad. Limpiaron aquello y limpiaron la cantera, y gracias a ello se logró un espacio que era importante para aspectos de tipo administrativo. Allá se vino comunicación social, se vino también calidad del expediente clínico, 4 o 5 oficinas muy importantes que utilizaron esa área que se llamó, le pusimos el nombre de recinto Fray Antonio Alcalde. La que sigue, por favor, volvamos atrás. Esta es fotografía del recinto. Son los corredores, todavía tiene el mismo tipo de ladrillo, cemento muy común en los años 20, hecho por Granada. Se ve el ingreso en la parte izquierda hacia lo que era el locutorio y posteriormente fue comedor, y en la parte derecha el maestro Gustavo Peralta plasmó con su genio de pintor lo que fue la vida y obra de Fray Antonio. En la parte superior de las escaleras están oficinas de tipo administrativo. La que sigue. Es otra fotografía también en donde se ve el arco, no es prácticamente de medio punto, y no creo tampoco hablar porque el arquitecto Cepeda está atrás de mí, va a dar un coscorrón. Este es un medio arco, no sé cómo le llaman, pero sobre todo hecho con cantera de Atemajac. Lo limpiaron, y en la parte del fondo el maestro pintor Gustavo Peralta hizo su obra pictórica. La que sigue. Para ello, primero solicitamos un anteproyecto. Este lo hizo el maestro también Gustavo Peralta, en donde se ve a Fray Antonio rodeado ya de muchos de los inválidos, con ese tipo de arcos, como se usaba anteriormente el Renacimiento de las pinturas, y quedamos con las manos ya extendidas, quedamos de que hiciera otros 2 o 3 proyectos más. La que sigue. Esta es una más cercana, en donde se ven monjitas
se ve gente pidiendo caridad, la muerte al lado derecho, y a gente recargándose en Fray Antonio Alcalde. La que sigue. Este es otro anteproyecto también. Se ve ya parte de la obra que Fray Antonio Alcalde realizó en la parte posterior y que Gustavo dividió en 3 secciones. La primera era la de Fray Antonio en su lugar de origen, y ahorita vamos a hablar de ello. Enseguida estaba la Mérida, la capital de la provincia de Yucatán, con la catedral, y posteriormente ya está la Nueva Galicia. La que sigue. Esto ya es con un dibujo ya más definido, en donde ya vemos personajes diferentes, sobre todo el que está a la derecha de Fray Antonio, en donde el fundador de los monjes betlemitas está en forma casi de oratoria. Los betlemitas nacen de la orden franciscana y Fray Antonio Alcalde de la orden dominica de los predicadores. La que sigue. Aquí ya está la obra un poquito más avanzada en el proyecto sobre el muro, y la cara que tiene aquí Fray Antonio es la que se parece más a la pintura que él mandó a su tierra de Cigales. La que sigue. Esto ya casi es una obra terminada y la dividió en 3 secciones. Primero en España, cuando nació en 1701, posteriormente la llegada a Yucatán en 1761 y posteriormente la Nueva Galicia en 1792, que es cuando muere. Ya iremos poco a poco describiendo cada uno de los personajes y su trascendencia en la historia de este mural. Aquí sigue. Esta es una vista panorámica de Cigales. Tuve la suerte de ir para conocer personalmente el medio ambiente, el paisaje, y es un pueblo prácticamente como si fuera alteño, como si fuera San Miguel el Alto, Teocaltiche, San Juan de los Lagos. Plano, pobre, una tierra muy, muy pobre. Ahí se ve la iglesia de la parroquia de Santiago, y el resto era utilizado para el cultivo del trigo y también para el cultivo de la vid y hacer vinos. La que sigue. De aquí, esta es la iglesia del señor Santiago Matamoros. Está en Cigales. Se dice que Fray Antonio Alcalde, aparte de haber hecho tanta obra material en Yucatán y en Guadalajara, hizo o mandó a hacer las torres de esta iglesia, que fue prácticamente donde lo bautizaron. La que sigue. Yo creo que aquí vale la pena pararnos para conocer un poquito de la vida de Fray Antonio. Fray Antonio, pues, como decimos, nació en Cigales. Cigales era una villa pequeña que se transformó posteriormente en pueblo y luego en ciudad. Está como a 10 kilómetros de la ciudad de Valladolid, que es la capital de la provincia de Castilla. Realmente sus primeros años fueron muy pobres. Se dedicó precisamente al cultivo de la vid y al cuidado del ganado lanar. A los 15 años, ya huérfano, un tío lo invitó a que se fuera a estudiar a Valladolid, al convento de los dominicos, y así fue como empezó la vida religiosa de Fray Antonio. Desde los 15 a 16 años, Fray Antonio Alcalde y Barriga se dedicó a estudiar teología, filosofía, y era una persona eminente. Le tocó la época de la Ilustración, la época de las grandes personalidades filosóficas, sobre todo de Francia e Inglaterra. Y de todo ello, Fray Antonio fue muy prudente, aprendió lo que era importante y olvidó lo que no era conveniente. Así fue como Fray Antonio recorrió varios conventos, aparte del de Valladolid, el de León y uno de los últimos cercano a Madrid, el de Valverde. Ahí, en una ocasión,
Carlos III, que era borbónico y era el rey de España en ese tiempo, sufrió una tormenta y quiso refugiarse en el convento de Valverde, en forma tal de que llega sin permiso, se introduce al convento, pregunta por el prior y le dicen pues que el prior está rezando, que no se le puede mortificar. Entonces dice, no, dígale que aquí está el rey. Total, como todos los absolutistas y los poderosos, el rey Carlos III se mete y lo encuentra a Fray Antonio hincado de rodillas a un lado de su cama, una cama muy austera, y a otro costado estaba un pequeño buró con un Cristo, una calavera y la Biblia. No le dijo nada, se sorprendió Carlos III, pero desde entonces lo bautizó con el nombre del fraile de la calavera. La que sigue, por favor. Les platicaba yo que después hubo necesidad de mandar a Fray Antonio a América. Primero intentaron enviarlo a Colombia, pero en el camino recibió la contraorden de Carlos III diciendo que Fray Antonio, el monje de la calavera, debería de irse a la provincia de Yucatán. Esta es una pintura, de acuerdo al criterio del maestro Gustavo Peralta, en donde se ve la catedral de Mérida con sus dos pequeñas torres, su arco central, palomas volando, las palomas de la paz. En parte del fondo, en la parte del fondo se ve el paisaje yucateco plano con las ruinas de Chichén Itzá, Uxmal y otras de tipo mayoye. En la parte inferior vemos la cara de una persona maya con la mano alargada, extendida y pidiendo algo de comer o alguna cosa que le ayudara a sobrevivir. La que sigue. Este es el mismo, nada más enseñándonos la parte arquitectónica. Los expertos informan que para leer una pintura como esta tiene que clasificarse en 3 niveles. El primero, que es la parte baja donde están los personajes, el segundo donde están las instituciones arquitectónicas, y la tercera, que es la que está en el paisaje, como en este caso adelante de las ruinas de Chichén Itzá. La que sigue. Fray Antonio Alcalde, aparte de estar en Yucatán durante 9 años, en donde recorrió la diócesis varias veces, en donde hizo siempre lo mismo, ayudando al pobre, al desprotegido, enseñando a leer al analfabeto. También él tuvo que asistir al 4º Concilio Mexicano. Este fue realizado en la Ciudad de México. Se reunieron todos los obispos de Latinoamérica y él fue el único que se sorprendió que por qué la Iglesia había eliminado a los jesuitas, siendo una grey que era académicamente muy importante y mucha de la gente aristocrática se nutría de la ciencia de los jesuitas. Fue el único que se reveló a lo que en aquel tiempo era el arzobispo primado de México, el cardenal Lorenzana. Este cardenal se regresó a España y posteriormente fue prácticamente de arzobispo pasó a cardenal. Pero ya aquí en la Nueva Galicia, él tuvo un cariño muy especial por la Virgen de Guadalupe. Esto lo aceptó desde que estaba en Yucatán, en forma tal de que cuando ingresa a la ciudad de Guadalajara, de la Nueva Galicia, lo hace un 12 de diciembre llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y como tal también le hace también su santuario, este santuario de Guadalupe que todavía tenemos, gracias, y que está rodeado de una serie de construcciones también de tipo histórico que ya veremos más adelante. Como ustedes ven, las torres son chaparras. El santuario está muy reforzado con pilares especiales que solamente el arquitecto Cepeda nos pudiera decir. La que sigue.
Este es un paisaje panorámico de Atemajac. Vemos la parte final, algo de las barrancas de Oblatos, y en la parte frontal encontramos el pórtico del Hospital de Belén, que no fue construido cuando Fray Antonio Alcalde terminó la obra, sino fue construido 20 años después. Pero en el tímpano hay un letrero que dice: Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. De modo que esto queda como un mandato o símbolo o paradigma de la obra de Fray Antonio. La que sigue. Acá está el retrato que, de acuerdo a Gustavo Peralta, consideró. Vemos el paisaje en la parte alta, vemos el estandarte llevado por un monje betlemita, y encontramos a uno de los aristócratas de Guadalajara, de la Guadalajara de América, Guadalajara de la Nueva Galicia. La que sigue. En la parte frontal encontramos las casitas de Fray Antonio, que están a un costado del Santuario de Guadalupe. Casitas que fueron destruidas durante las guerras de Reforma, y actualmente nada más queda una que se llama Albergue de Fray Antonio Alcalde. La que sigue. Como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, ellos dejaron una gran cantidad de monumentos, en los cuales por ejemplo, fue la Universidad Real y Literaria de Guadalajara. Y enseguida, a mano derecha, encontramos el Templo de Santo Tomás, en donde los monjes realizaban sus funciones religiosas y de aprendizaje. La que sigue. Aquí podemos describir algunos de los personajes que están descritos por Gustavo. Los hábitos de los betlemitas son ese tipo: capucha de color gris, el resto del vestuario también gris, con su Cristo, y frecuentemente arrapa la parte posterior. Aquí vemos a Fray Juan de Belén y Fray Benito de San Antonio, los dos, y en la parte entre los dos está Carlos III, que fue el que bautizó a Fray Antonio con el nombre de Fraile de la Calavera. La parte inferior está precisamente los desprotegidos. Este es el tipo de personas que encontró Fray Antonio cuando llegó a Guadalajara. Una desnutrición extrema, hambrunas que llegaban, epidemias que llegaban y mataban. De una Guadalajara que tenía 25,000 habitantes, siempre aparecían muertos diarios, 100, 150 gentes. Entonces estaba muy preocupante y alarmante la situación de la Guadalajara de tiempo de Fray Antonio. La que sigue. Esto ya es un foco más cercano a los dos monjes y a Carlos III de España. La que sigue. Allí tenemos las mallas con características físicas, faciales muy especiales. Una de ellas, sobre todo en la parte inferior, tiene más bien facies de tipo náhuatl. Esas fueron las que tuvo Fray Antonio aquí en Guadalajara a su llegada. La que sigue. Este es Fray Pedro de San José de Betancourt. Nació en Tenerife, en España, y vino a América, se estableció en la antigua Guatemala, siendo monje franciscano. Ahí consideró que era importante hacer una rama y formar lo que se llamaron los monjes betlemitas. Él se llamó Pedro de San José de Betancourt, recientemente santificado. Quiero decirles que por suerte, hace unos 40, 50 años, encontré junto con el padre Cuco, en ese tiempo vicario de la iglesia de Belén, 2 pinturas que me sorprendieron, aparte de 4 que expresaban actividades propias de los monjes. Una de ellas era la Virgen de Belén. La Virgen de Belén, como la Virgen de la Paloma, la de la Paloma tiene una paloma en la frente en el pecho, y la Virgen de Belén tiene
un niño Dios amamantando. Esa era una característica de los monjes betlemitas. Por otro lado, había un retrato también, que también desconozco qué ha pasado con él, de Fray Antonio Alcalde antes de morir. Aquí vemos pues a Fray Pedro de San José de Betancourt, que duró casi toda la vida en la antigua Guatemala y que solamente en la República Mexicana los betlemitas fundaron cerca de 14 conventos. La que sigue. Ahí vemos el estandarte de los dominicos en la parte central de la manta que cubre la mesa que está a un costado de la cama del Fray Antonio, con sus libros que le preocupaban más, la salud, la Biblia, estudiaba mucho la cultura y el Cristo y la calavera. La calavera como una preocupación de muerte que siempre fue constante. La que sigue. Esta es una pintura un poco más amplia ya, llegando prácticamente a la Nueva Galicia. Abajo, en el bordo derecho de la cubierta de Fray Antonio, se ve un anciano y al resto de él son desvalidos, gente muy desnutrida, que lo único que se le ven son los huesos. Inválidos, acá están los náhuatl, un niño desnutrido, como los del tipo de Michoacán, la que sigue. Y en la parte baja se encuentra Fray Luis del Refugio Palacio. No coincide con el tiempo, lo hicimos para llenar el espacio. Fray Luis del Refugio fue monje franciscano en Zapopan y fue también en Santa Anita, en Etzatlán, fue prior de conventos franciscanos en diferentes lugares. Mientras que Fray Antonio era monje dominico de la orden de los predicadores, diferente a los de los monjes que castigaban, ahorita me recuerdo, la que sigue, inquisidores, la que sigue. Seguimos recorriendo el lado derecho de la pintura mural, que en forma de abanico Gustavo Peralta tuvo la oportunidad de diseñarlo y distribuir las personalidades que Fray Antonio Alcalde siempre curó o trató de mejorar su estado. La que sigue. Esto ya lo habíamos visto, el estandarte de la Virgen de Guadalupe y el por qué realizó la construcción del santuario de Guadalupe actualmente, porque le tenía un cariño muy especial, en forma tal de que él decidió que sus restos fueran guardados en el santuario de la Virgen, del santuario de Guadalupe. Ahí están todavía. De cuando en cuando, antes de morir, él deseaba, como muchas otras gentes, que parte de sus órganos fueran regalados a conventos o a personajes importantes. Entonces, por ejemplo, el corazón de Fray Antonio está con las monjas capuchinas, los ojos y las manos están también en diferentes conventos. Esta corresponde a las casitas de Fray Antonio que están a un costado del santuario de Guadalupe. Interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque no habiendo luz eléctrica, a través de la ventana superior se absorbía la luz solar y podían ellos o leer o rezar. Esto fue destruido ya con las guerras de Reforma. Particulares y el gobierno se apropiaron de ellas y las vendieron, y por lo tanto las casitas de Fray Antonio se acabaron, quedando nada más el albergue, que gracias al entusiasmo del ingeniero Guillermo Martínez Huitrón lograron conservarlo y todavía está en uso, utilizándose fundamentalmente para familiares de enfermos del Hospital de Belén. La que sigue. Aquí este es un retrato de un aristócrata, Jacobo Ugarte y Loyola, que en ese tiempo era como el gobernador de la Nueva Galicia.
que ayudó mucho a Fray Antonio, que le otorgaba dinero para las obras. La que sigue. Enseguida hay otro personaje también importante en la aristocracia y política de Guadalajara. La que sigue es Eusebio Sánchez Pareja. Eusebio Sánchez Pareja fue el personaje al cual Fray Antonio Alcalde le tuvo más confianza, y los dineros que se conseguían de donativos él los administraba. La que sigue. Enseguida se ve a una dama aristócrata solicitando apoyo económico para la obra de Fray Antonio, y a un lado de ella se ve el retrato de Sor Carmen Aldape, que fue monja josefina y que iniciara el desarrollo de las monjas religiosas en el Hospital de Belén. La que sigue. En la parte final del arco se encuentra a Fray Juan de San Pedro Alcántara enseñando a leer y a escribir a dos niños, y una madre ayudando a su hijo, a su esposo, a bien morir. Una de las particularidades que tenían estos monjes betlevitas era dedicarse a la educación de los niños, y por lo tanto a leer y escribir en el Hospital Civil había áreas dedicadas a ese objetivo. La que sigue. Esta es una fotografía del muro. Vemos en la parte superior un arco toral, creo que se llaman toralos, o me equivoco, arquitecto Cepeda. De cantera, de Teatemajac, pulido, y que le da una relevancia arquitectónica muy, muy importante. La que sigue. Y aquí tenemos al pintor, se llama Gustavo Peralta, está aquí con nosotros. Él pudiera hacer algún comentario en la forma de cómo planeó el cuadro mural, y al mismo tiempo esperamos que ustedes, como compañeros de la Benemérita Sociedad de Geografía, hagan comentarios al respecto. Se pudiera hablar mucho sobre el Hospital de Belén, sobre lo que significa en la actualidad el Hospital Civil de Guadalajara, antiguamente Hospital de Belén. Considero yo que es una verdadera maravilla que la institución, el Hospital de Belén, es una obra de arte que ojalá y se conserve. Es de arte porque desde el punto de vista arquitectónico tiene el estilo austero, como fue el que desarrollaron en la época de Felipe II en el Escorial. Pero aparte de ello, la distribución de las salas tiene un efecto panóptico, o sea que pueden verse estando en el centro del distribuidor todas las salas, en forma tal de que durante un tiempo el distribuidor sirvió como iglesia, un pequeño altar, y el sacerdote rezaba el rosario y la misa para que todo el hospital prácticamente, que en aquel tiempo tenía una capacidad como de 450 enfermos, pero que estaba preparada para recibir hasta 1000 enfermos si fuera necesaria. Ese es el segundo. La tercera fue la obra de Gabriel Flores, auspiciada por Enrique Álvarez del Castillo y por el director en turno en aquel tiempo, el doctor Luis Navarro, para hacer la historia de la medicina. En una parte de las cúpulas que existen en el distribuidor, orientadas por el maestro Orea Marín, está la historia primero prehispánica, enseguida está la historia de la medicina de la Edad Media, en la época de Fray Antonio, y posteriormente la visualización que él tuvo del futuro de la medicina. Gabriel Flores era un hombre pesimista y por lo tanto entendió que la bomba atómica, que todos los adelantos científicos, en lugar de ser positivos, iban a ser dañinos para el hombre. Y la cuarta obra hasta ahorita realizada desde el punto de vista artístico es precisamente la que realizó Gustavo Peralta aquí presente. Muchísimas gracias. Buenas noches, pues yo soy Gustavo Peralta, soy el culpable de este mural.
que gracias al instituto y al maestro Horacio Padilla logré realizarlo. Obviamente pues ya dijo todo el doctor Horacio, no me queda pues mucho que decir, pero sí lo que puedo decir es que el trabajo que realicé realmente fue un reto, porque tuve que investigar sobre los personajes principales, el ropaje, la usanza que en ese entonces se tenía. La técnica que utilicé fue el acrílico en un muro anclado que muy genialmente se le ocurrió a mi hermano arquitecto, anclarlo al muro normal, debido a los asentamientos normales del mural, que se vean pues muchas grietas, humedad y demás. Entonces se le ocurrió anclar un muro, o sea, se hizo un muro aparte y con revoco de cemento gris, y ahí fue donde realicé este trabajo que realmente fue un reto para mí, porque me tardé un año en hacerlo. Y obviamente les invito a que vayan a verlo personalmente, el mural, porque sí dista mucho las fotografías, el color, pues todo, tendrían que vivirlo ahí personalmente para que lo gocen, ¿no? Realmente el trabajo. Y pues me resta más bien darle gracias al doctor Horacio y felicitarlo, que muy brillantemente realizó este trabajo de su libro, y le agradezco mucho que me haya tomado en cuenta para realizarlo. Yo puse todo lo que está de mi parte para realizarlo, talento, color y demás, la investigación sobre todo. Y pues no me resta más que decirle muchas gracias, y gracias por ustedes por estar aquí. ¿Sí? ¿Perdón? La fecha que se inauguró, el año. El año fue en el 2006. Gracias. Mi intención muy importante era buscar algún día la posibilidad de ser miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Ahora se logró. Gracias a la amistad del licenciado Jiménez Vizcarra y del licenciado Hernández. Usted es hija del doctor Amado Ruiz Sánchez. Rasura. Bien. Y gente a la cual quiero decirle, y veo yo también a la esposa del doctor Amado Ruiz Sánchez y a su hija, quiero decirle que él fue uno de los símbolos más importantes para yo tomar una decisión médica. Al tener problemas yo con un maestro en cirugía, me dice, él era su director médico en ese tiempo, dice, no se apure, doctor, véngase a mi servicio en aquel tiempo se le llamaba medicina, observación médica. Y ahí terminé yo mi internado, y me dice, ¿sabe qué? Váyase de aquí de Guadalajara. Váyase porque aquí la medicina está muy atrasada. Él acababa de regresar de Nueva York y tuve mucha amistad con él. Me impresionó por su sentido de cultura que siempre tuvo. Yo recuerdo todavía que en su casa, por ahí en Alemania, por ahí, tenía una gran biblioteca, inclusive también unas esculturas maravillosas. Entonces el recuerdo del maestro Amado Ruiz Sánchez para mí es muy importante. Muchas gracias por haberla conocido. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Horacio Padilla Muñoz,
por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2017, signada el reconocimiento por el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, nuestro secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias a usted. En el mismo tenor, entregamos este reconocimiento al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra como presentador de este libro. Tenemos todavía 10 minutos, podremos abrir una sesión de preguntas si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario. Debo decir que en el caso de Fray Antonio Alcalde, él aparte de todo fue un gran urbanista. Cuando él llega a la ciudad, ve que la ciudad está en una pobreza terrible y un hacinamiento, que estaba el hospital de aquella época, que era donde estaba el Mercado Corona, y entonces decide jalar la ciudad hacia el norte, y la mejor manera de hacerlo era poner un templo, y entonces fue cuando inicia la construcción del templo del Santuario de Guadalupe, y entonces logró que la ciudad se fuera hacia allá, después posteriormente el Hospital Civil. Entonces, aparte de todo, tuvo una visión urbana, impresionante. No podemos dejar de mencionar también las gestiones que hizo para la Universidad de Guadalajara, para que se fundara la Real Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, creo que es de esos personajes sobresalientes en la historia del mundo que pocas veces se repiten. Entonces, bueno, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario al respecto. Sí, adelante. Yo quiero hacer un comentario un tanto cuanto personal. Cuando yo me enteré y empecé a leer acerca de Fray Antonio Alcalde, su vida, y especialmente cuando llegó a Mérida, ya siendo una persona de cierta edad, lo que logró hacer en Mérida, lo que hizo aquí en Guadalajara, en Jalisco, y hacia el norte, todo lo que llegó a hacer todas las iglesias hasta California, me ha servido a mí como inspiración, dada la acumulación de juventud que estoy padeciendo, de inspirarme para no sentirme que porque tengo determinada edad no voy a poder hacer nada más. Él, no sé exactamente, ahorita se me va, pero lo tenía, y no quiero decir mentiras, llegó ya siendo una persona de cierta edad a Mérida, y más cuando pasó aquí los años que pasó en Guadalajara, murió ya siendo una persona de bastante juventud acumulada. Entonces me ha servido de inspiración cuando me siento cansado para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias. Existe una leyenda urbana un poco curiosa, porque aparte de todo, Fray Antonio Alcalde tenía un buen sentido del humor. Entonces, efectivamente, él estuvo apoyando mucho para la construcción de la iglesia de Cigales, y entonces siempre se le veía volteando ver hacia el oriente, y entonces le preguntaban, ¿qué tanto ve obispo, señor obispo? Es que con tanto dinero que me han dado a Cigales, ya debería de ver el templo desde aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, era una leyenda que se comentaba de él, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Sí, adelante, por favor. Sí, Fray Antonio Alcalde llega a Guadalajara a los 70 años. Así es. 71. Y algo impresionante de él es que muere prácticamente en pobreza. Su inventario de sus bienes, no recuerdo lo que deja, pero era nada, y como obispo ganaba bastante. Muere pobre.
Así es. Él todavía dejó una donación de 80,000 pesos para que se construyera el sagrario, que es el templo que está al lado de Catedral, porque los sagrarios eran los depósitos de la información de la diócesis, de actas de nacimiento, de función, de matrimonio. Entonces deja, aparte de toda su obra constructiva, esos recursos para que se siguiera construyendo. Entonces realmente la visión que tuvo de un desarrollo de Guadalajara futuro fue verdaderamente impresionante. No sé, doctor. Sí, adelante. Muchas gracias. Ha sido tan importante la obra de Fray Antonio que creo que todos estamos obligados a sentir agradecimiento hacia una persona que hizo tanto y que todavía ahorita parte de la Guadalajara se la debemos a Fray Antonio. Fray Antonio tenía una ilustración muy grande y obviamente un gran sentido de la caridad, de la humildad y del hacer a favor del desprotegido. Entonces, esto se asocia también para un servidor. El recuerdo que tengo yo de el personaje fundador de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Yo les decía a algunos de mis amigos, de mis alumnos, que mi padre siempre me daba consejos. Me decía, mira hijo, en la vida siempre no hay que morderle la mano a la gente que te ha ayudado a caminar. No la muerdas, sigue siempre los pasos adelante. Y Fray Antonio Alcalde, en forma simbólica, significa eso. Yo sin la obra de Fray Antonio no hubiera sido médico. Sin la obra de Fray Antonio no hubiera sido pediatra. Pero gracias a su obra sigo considerándolo lo mismo que a un liberal de cepa como lo fue Valentín Gómez Farías, médico egresado de nuestro hospital y que tuvo tanta relevancia política en la época de Juárez y de Santana. Entonces son personajes para mí trascendentes, uno en el campo de la cultura, como lo fue Valentín Gómez Farías, y el otro en el campo de la caridad, como lo fue Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, doctor. Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, que fue expresidenta de aquí de nuestra Benemérita, y del licenciado Eduardo Velasco Briceño, también expresidente de esta sociedad. Bien, pues ha sido un verdadero gusto, un verdadero privilegio contar con su presencia, maestro. Felicidades. Es usted un símbolo en Guadalajara, en la historia, en su desarrollo profesional. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos. Sea usted siempre bienvenido en esta casa. Y bueno, voy a aprovechar para informarles que el martes 4 de abril a las 20 horas tendremos la conferencia El Comercio Internacional en el Desarrollo de México y su desafío actuales, a cargo de nuestro invitado, el maestro Héctor Rafael Pérez Partida, secretario de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Y bien, no nos resta más que invitarlos al convivio y poder seguir dialogando con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Nada más me resta clausurar esta memorable sesión académica, siendo las 20 horas 45 minutos del martes 30 de marzo de 2017, la presentación del libro Fray Antonio Alcalde, un mural en el Hospital Civil, libro de la autoría de nuestro invitado, el doctor Horacio Padilla Muñoz, presentado por nuestro expresidente, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por su asistencia.